Un cordial saludo a mis honorables sierva de Dios. Sabemos que la distancia no es una barrera, significa que donde te encuentras, el Espíritu Santo de Dios estará obrando en tu vida. Bendecimos a nuestro pastor Fernando Basabe, Basabe, de Venezuela, para radicado en los Estados Unidos. Es una gran bendición tenerlo en esa plataforma. Es un canal de bendición para nosotros, para lo que se estará conectando. Bendecimos la vida de cada uno de diferentes partes del mundo que se estará conectando. Lo invitamos para que comparte el video, suscríbete en ese canal, toca la campanita, póngale me gusta, por favor. Y una vez más, yo quiero dejar al pastor, porque el pastor se estará presentando, el pastor Fernando Basabe se estará presentando. Él está en los Estados Unidos, él se va a presentar en qué estado está y dará su plataforma de Facebook y también su número de teléfono para que la gente que lo quiere llamar por oraciones estarán comunicando con él directamente. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios sea él obrando en la vida de cada uno. Yo lo voy a dejar para que él mismo lleve la oración de inicio como pastor, como sabe hacer, ya sabe cómo se mueve la cosa. Él tiene el llamado, es un hombre de Dios y sabemos que esa plataforma va a ser bendecido a través de él y muchos recibirán bendición conforme al propósito de Dios. Dejamos el tiempo a nuestro pastor, el tiempo es tuyo por la gloria del Señor. Bueno, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este su programa Bajo la Cobertura de Jesucristo. Le damos buenas noches también a nuestro amado pastor David Neguemo, hombre de Dios que a través de esta red social, de esta plataforma, ha abierto una ventana de parte de Dios para poder llevar este glorioso evangelio que transforma vida, que transforma el alma del hombre, para que el hombre pueda caminar de una manera correcta en la tierra. De verdad que le damos las gracias a todas las personas que en sus casas nos han abierto a través de las redes sociales la entrada a poder llevar esta palabra de vida, esta palabra de bendición que cada día que pasa, aquellos que buscamos a Dios de todo corazón podemos sentir cómo reverdecemos y cómo nos nutrimos a través de ella. Bueno, esta es una preciosa oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? Para poder presidir. Les recuerdo que este programa tiene por nombre Bajo la Cobertura de Jesucristo. En el anterior programa expliqué que ese nombre se lo coloqué cuando empecé a hacer radio en Venezuela, debido a que ese fue el nombre que Dios bajó a mi corazón. Y realmente nosotros, todo lo que presidimos, los embajadores de Cristo en la tierra, estamos bajo su cobertura. Por eso el título Bajo la Cobertura de Jesucristo, programa que se va a ver todos los martes a las 8 de la noche, hora de los Estados Unidos. Usted tiene que ver la diferencia de horario con su país. Si usted está en Venezuela, está en Colombia, está en Ecuador, está en Costa Rica, está en México, está en Alemania, esté en cualquier país de este globo terráqueo, usted tiene que ver la diferencia de hora, porque acá donde yo me encuentro en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Minnesota, tenemos, por ejemplo, 2 horas de diferencia con respecto a Venezuela. Quiere decir que nosotros salimos a las 8 de la noche aquí, y en Venezuela nos están viendo a través del YouTube a las 10 de la noche. Entonces usted revisa el horario, la diferencia de horario que hay con respecto a los Estados Unidos, específicamente en el estado de Minnesota, y usted va a poder sintonizar el programa a la hora correcta. No sea que usted de pronto lo sintonice a las 8 de la noche, hora de su país, y ya el programa haya terminado. Aún así, el programa siempre queda grabado en esta plataforma. Si usted no lo vio por X o por Y, usted se va a la plataforma, busca el programa y ahí en la tranquilidad de su hogar, en la pasibilidad de su hogar, lo va a poder escuchar. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Basabe. Soy pastor llamado por Jesucristo a predicar este glorioso evangelio, a ser colaborador de Cristo en la edificación de la grey del cuerpo de Cristo. Somos personas que hemos sido capacitadas en este tiempo, hemos tenido un trato especial de Dios para que así como nosotros hemos aprendido de Él, nosotros podamos enseñar a otros
a que conozcan y puedan de alguna manera dirimir el propósito por el cual están en la tierra y crecer espiritualmente para dar un testimonio verdadero de lo que es Cristo en el corazón de un hombre. Las redes sociales, mi nombre es Fernando Basabe, como le dije anteriormente, y me encuentro en las redes sociales a través del Facebook. Usted busca Fernando Basabe y ahí aparece el Facebook. Ahí hay una serie de mensajes ya guardados, de los cuales usted podrá disfrutar, se podrá de alguna manera edificar a través de esta palabra que ya Dios ha bajado a nuestros corazones, que primero trató con nosotros y que ahora nosotros la compartimos con ustedes. También me puede buscar a través del YouTube como Fernando Hijo de Dios. También van a aparecer casi todos los mensajes que están grabados en el Facebook, están también en la parrilla del YouTube, y usted en cualquier horario, en la hora más cómoda que usted le dedica a Dios, usted se va a la red social y busca la página y ahí se va a poder alimentar también de la preciosa y gloriosa palabra de Dios. Se va también, se suscribe en el YouTube, le da la campanita, como decía nuestro amado pastor David. ¿Para qué? Para que cada vez que haya una transmisión a usted le llegue el mensaje y ya usted no tenga ningún problema. El teléfono a través de la aplicación le avisa y usted se conecta con nosotros y nos hacemos uno como el Señor quiere cada vez que vamos a estudiar la preciosa y gloriosa palabra de Dios. El tópico que vamos a tocar hoy, o el tema que vamos a tocar hoy, es cómo caminar en excelencia. ¿Cómo podemos hacer nosotros en un mundo que cada día el modernismo está llevando de continuo a lo malo? Cada día el modernismo en el que va, los principios y los preceptos de Dios se diluyen en la mente del hombre sin Dios, que aparte de que no se ocupan en escucharlo y aprenderlo, mucho menos lo pueden vivir. ¿Cómo hacer en un mundo bajo estas condiciones para poder caminar en excelencia? Lo primero que vamos a hacer es estudiar lo que significa la palabra excelencia, para que partiendo de ese principio podamos entrar en tópico, hoy nos alimentemos, reforcemos nuestras bases, nuestros fundamentos, y nosotros podamos marcar la diferencia como hijos de Dios en un mundo que, aunque se va corrompiendo, le da la oportunidad a los hijos de Dios de brillar, de alumbrar, como Cristo lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros somos luz del mundo, debemos brillar en medio de la oscuridad. Entonces, empezando el tema, el tópico, la palabra excelencia, según la nota que yo tengo acá, dice: superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima una cosa o una persona. También dice tratamiento honorífico al que tiene derecho oficialmente determinadas personas por su cargo o dignidad. En ocasiones se antepone a la palabra. Ciertamente, la palabra excelencia, solamente de mencionarla, nos damos cuenta que denota algo que es en supremacía mejor. Es algo que realmente extrapola de un mundo que realmente va de continuo a lo malo y que nos exige a nosotros como hijos de Dios mostrar esa excelencia que un día Cristo mostró cuando caminó en esta tierra. Entonces, ¿por qué tocamos este tópico? Porque definitivamente nosotros estamos llamados como hijos de Dios a brillar en este mundo. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a alumbrar, a mostrar el reino de los cielos que Cristo acercó a la tierra, de tal manera que siendo demandados por Dios como hijos de Él a moderar, a caminar como Cristo, nos demanda caminar en excelencia. La pregunta que nos hacemos es, como hijos de Dios, ¿cómo podemos hacer para caminar en excelencia? ¿Cómo podemos hacer para caminar en esta tierra que aún corrompida, nosotros podamos modelar un Cristo que ya nos mostró la manera correcta en la que Dios quiere que nosotros andemos en la tierra? Hay que partir siempre de un principio. Los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu de Santidad morando dentro de nosotros, debemos entender que nosotros estamos bajo un reino. Y es el reino de los cielos que se ha manifestado en la tierra. No solamente estamos bajo un reino, sino que ese reino tiene un rey. Si usted no lo veía así, a partir de este momento, vamos a cambiar las estructuras mentales de religión, de religiosidad, que rayan a lo mítico, algo que pareciera que no fuera verdadero. Nosotros estamos bajo el gobierno de un rey que se llama nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes
y Señor de señores. Quiere decir que si Él es rey, Él tiene que tener gobierno sobre un pueblo. Ese pueblo se llama el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Y como rey, tiene unos estatutos y tiene unos preceptos que dictar para que nosotros vivamos conforme a esa voluntad que como rey Él demanda. Ese rey gobierna al pueblo por medio de la palabra de Dios. Quiere decir que así como un pueblo o un país se somete a la constitución de su país y tiene que caminar estrictamente bajo las leyes y reglamentos que dicta esa constitución, nosotros como hijos de Dios también estamos demandados a caminar por la constitución que nos rija a nosotros en la tierra como pueblo de Dios, que es la gloriosa, bendita y siempre viva palabra de Dios. Entonces, comenzando por entender que tenemos un rey que nos gobierna, ya nosotros sabemos que no nos mandamos nosotros solo o no nos mandamos nosotros a nosotros mismos. Tenemos a alguien a quien obedecer. Hombre, mujer que me estás escuchando en esta hora, si tú eres una mujer, un hombre que has tenido una experiencia con Dios, que te has arrepentido de tu vana manera de vivir, que decidiste un día abrirle tu corazón a Cristo, dejaste que el Espíritu de Santidad morara en ti y te empezaste a educar de acuerdo a esas leyes y a esos estatutos que Dios nos dio a través de su bendita y gloriosa palabra, tú estás demandado a caminar en excelencia en esta tierra. Y el primer punto para tú caminar en excelencia en esta tierra es que tú entiendas que tú estás bajo el gobierno de Cristo. Tú entiendas que hay alguien a quien tú le tienes que entregar cuenta. Tú entiendas que hay alguien a quien tú tienes que escuchar, a quien tú tienes que oír, para que tú puedas aprender de alguna manera de alguna manera entender las leyes y los preceptos que están impresos en la gloriosa y bendita palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos escuchar nosotros a Cristo? ¿Cómo podemos saber que ese rey me gobierna bajo esos estatutos? A través del Espíritu Santo que mora dentro de ti y mora dentro de mí. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos convence de pecado y de justicia. Quiere decir que el Espíritu Santo es nuestro enseñador, Él no es nuestro maestro y Él mora dentro de nosotros. Ahora, ¿qué utiliza el Espíritu Santo para que tú llegues a esa verdad de esos lineamientos y estatutos que Dios dejó? A hombres y mujeres de Dios que hemos sido formados a través de esa constitución, a través de ese manual de fe y conducta que es la Biblia, y nosotros como colaboradores de Cristo, como su cuerpo en la tierra, somos llamados a edificar, a instruir y ayudar a que todos los hermanos en la fe que van recibiendo a Cristo en el corazón vayan creciendo paulatinamente, así como prospera su alma a través del conocimiento de la palabra. Entonces es necesario que nosotros entendamos que estamos bajo un gobierno celestial acá en la tierra, aunque estemos en la tierra y no podamos ver físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante para que nosotros podamos caminar en excelencia, porque es lo que nos hace diferente, es el punto de partida para que un hombre y una mujer sean diferentes a los rudimentos de este mundo que lo llevan cada día en descomposición y de continuo a lo malo. ¿Por qué es la única manera? Porque es imposible que el hombre apartado de Dios pueda caminar en excelencia en esta tierra. Porque ¿cómo podrá una persona caminar correctamente en una tierra, en esta tierra, en este plano terrenal, si no sabe las leyes y los estatutos que debe cumplir para caminar en orden en ella? Entonces es importante, y aclaro nuevamente, y no me voy a cansar de decirlo, que usted entienda hoy en sus estructuras mentales, usted internalice en su corazón que usted no se manda solo. Hija y hijo de Dios, tú tienes un rey que gobierna tu vida y se llama nuestro Señor Jesucristo. Y te lo recuerdo a través de la oración de fe que un día hicimos. Un día le dijimos, Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados y entra en mi corazón. Y muchos de nosotros dijimos, y haznos una nueva criatura, haznos una nueva persona, que ahora apegados a ti, ahora apegados a la vid, las ramas injertadas en el árbol, en la vid, podamos llevar mucho fruto. Entonces ese día que tú hiciste la decisión de fe para que Cristo entrara en tu corazón, ese día tú decidiste que Él gobernara tu vida. Ahora, ¿cómo gobierna Cristo nuestra vida? A través de la palabra de Dios que está al alcance de todos y que nos emplaza y nos ordena a estudiar día tras día, noche tras noche, hora tras hora,
estudiarla hasta llegar al entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para caminar en excelencia? Primeramente, aceptando a Cristo en nuestro corazón, Él limpia nuestra condición de iniquidad y de pecado con respecto a Dios. El cordón umbilical que se había roto en el Edén cuando Adán y Eva fallaron, se vuelve de una vez a pegar con el Padre, y es a partir de ese momento donde nosotros nos empezamos a alimentar de Él a través de su palabra, y es donde las estructuras mentales, la forma de pensar del hombre empieza a ser transformada, empieza a cambiar, y puede haber una diferencia entre un hombre que tiene a Dios y un hombre que no tiene a Dios. Cristiano, tú que me estás escuchando, si tú no te has examinado tu manera de caminar y andar en esta tierra y tú sigues siendo la misma persona que era antes de recibir a Cristo en tu corazón, déjame decirte que a ti te falta sumergirte en la palabra. A ti te falta estudiar las escrituras, aprenderte las escrituras, internalizar las escrituras en tu alma y tu corazón para poder caminar rectamente sobre esta tierra. Caminar en excelencia no se consigue en un vaso de leche. Caminar en excelencia no se consigue en un plato de cereal, en un plato de grano, no. Para caminar en excelencia en esta tierra, eso tiene que ver de una transformación interna del hombre que se manifieste en la parte externa del hombre. Y hay algo que yo quiero de una vez tocar en este programa, y es que se nos ha enseñado mucho a hablar de una llenura del Espíritu Santo. Escuche bien. Una cosa es estar lleno y otra cosa es derramar el vaso. Cuando tú estás lleno por dentro, es algo que de alguna manera tiene que salir, tiene que exteriorizar, porque ¿cómo podrán ver las riquezas en gloria que Dios ha depositado en nosotros si nosotros no la manifestamos a través del exterior? Entonces, yo en vez de hablar de una llenura del Espíritu Santo, yo hablaría de un derramar del Espíritu Santo, un derramar, un llenar el vaso, nuestro espíritu, y que eso se derrame hacia la parte interna y no solamente se vea en mi interior, no solamente yo la puedo ver, sino que las personas que están a mi alrededor, donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo hago vida comunitaria, también puedan ver esa transformación interna que hay dentro de mi espíritu. Porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento bíblico y gloria a Dios porque estudian la Biblia, pero ¿de qué te sirve estudiar la Biblia si no la vives? ¿De qué te sirve aprenderte todos los versos bíblicos de la Biblia de memoria, pero no lo vives, no lo pones por obra, no lo manifiestas? En pocas palabras, no derramas ese conocimiento desde un interior hacia un exterior que pueda ser visto no solamente por los hombres, sino por nuestro Dios que está en los cielos, que aunque ve el corazón, también quiere que tú des testimonio de que el Espíritu de Cristo mora dentro de ti. Entonces, realmente, para caminar en excelencia, necesariamente es tener a Cristo en el corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serían los primeros pasos o lo primero que nosotros tenemos que hacer, aparte de tener a Cristo en el corazón, para que nosotros podamos caminar en excelencia? Número 1, andar en luz y no en oscuridad. Si usted se pone a pensar, ¿qué puede hacer una persona en un cuarto con la luz apagada? Lo único que puede hacer es quedarse en el lugar donde está, porque al no poder ver y no poder movilizarse en ese cuarto, es muy poco lo que puede hacer. Eso sucede mucho con muchas personas en este mundo y aún con muchos cristianos que tienen a Cristo en su corazón, pero sus obras son malas, su manera de caminar no va conforme a la excelencia que Dios demanda, y lamentablemente la oscuridad en la que viven no los deja mostrar esa luz que está en su interior. Por eso yo hablo de un derramar del Espíritu Santo. Hablo de un Espíritu Santo que no solamente llena tu espíritu, sino que tú les permites tomar el control de tu vida, que Él se mueva a placer, que Él pueda llenar tu boca de su palabra, que Él pueda inundar tu mente de la palabra de Dios, y que así como esa palabra entra en tu mente, pueda salir por tu boca y tú también la puedas vivir y poner por obra. Eso es muy importante. Entonces, necesariamente es que la persona no ande en tinieblas, sino que ande en luz. Entonces, ¿en qué verso bíblico nos basamos rápidamente haciendo referencia a eso? Vámonos rápidamente al Salmo 119, 105, y aquí vamos a ver
una de las cosas que nosotros tenemos que internalizar en nuestro corazón y ponerla por obra, trabajar en eso para que podamos caminar en excelencia en la tierra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es una lámpara? Algo que alumbra tu camino para que tú puedas dar pasos correctamente. ¿Qué es una luz? Algo que alumbra para que tú puedas ver, y así como puedas ver, de esa misma manera puedas actuar en esa luz que te permite caminar correctamente. Cuando el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, reconocía que necesario era estar bajo el refugio, bajo el amparo de Dios y bajo los principios y los preceptos de Dios para él caminar rectamente y luz en la tierra. Entonces, después de recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón y tener ya el Espíritu en santidad, la palabra de Dios es lo que viene a alumbrar el camino del hombre para que pueda caminar en excelencia en esta tierra. ¿Por qué la palabra de Dios ilumina el camino del hombre y le permite caminar en excelencia? Porque tú vas a caminar como Dios diseñó que el hombre debería caminar en la tierra. Todo lo que el hombre necesita para caminar en una vida de excelencia está en la palabra de Dios. Está allí, en la ley moral de Dios, en el manual de fe y conducta que Dios le dio al hombre para conducirse rectamente en la tierra. Entonces, necesario es tener a Cristo, el Espíritu y Santidad que nos lleva a toda verdad, y la palabra de Dios, que es como agua y jabón, que limpia nuestra alma, ¿verdad? Es como si la palabra cada día, cada vez que la leemos, nos estuviera limpiando, cada día nos limpia un poquito más, va haciendo un trabajo de limpieza en la mente, en la torre de control del hombre, de manera que los malos pensamientos, los vestigios de ruina del pasado que un día inundaron nuestra mente, ellos van saliendo y va entrando la palabra de Dios, un consejo nuevo, un vino nuevo que nos permite caminar de una manera correcta en esta tierra. Entonces es necesario que nosotros creamos en nuestro corazón que necesario es cada día estudiar la palabra de Dios. Y no hablo solamente de leer la Biblia, porque a veces los cristianos hemos caído en ese error, que leemos un verso bíblico o leemos un capítulo y ya yo hice mi devocional, ya me puedo ir a mis quehaceres de la vida diaria. No, Señor. La palabra la palabra de Dios es un libro que se lee para estudiar. No se lee como leer un periódico cualquiera, que ya lo leí, ya pasé las 3 páginas que traía y ya se acabó, me voy a mis labores diarias. No, la palabra de Dios es para que usted medite de día y de noche en ella. Usted cada día permita que ella vaya inundando su mente, le permita a usted reflexionar cada día más en ella y ella lo lleve a usted a convencerlo de que lo que está en ese libro es realmente lo que nosotros necesitamos para caminar bajo la excelencia que Dios demanda. ¿Sabías tú, hombre y mujer que me estás escuchando, que Dios nos demanda excelencia? Que Dios nos demanda caminar como Cristo caminó en la tierra. Y muchas personas van a decir, hermano, lo que pasa es que Cristo lo podía hacer porque Él era Dios. Ciertamente, Cristo tenía una ventaja, que el aguijón del pecado no moraba en Él porque no fue concebido por hombre. Aunque nació del vientre de María, Él fue concebido por el Espíritu Santo. Es algo que el hombre natural no entiende, pero nosotros por la fe creemos que de esa manera fue. ¿Y por qué fue de esa manera? Porque Cristo fue perfecto cuando caminó en la tierra. Cristo no cometió pecado. Cristo caminó bajo excelencia. Tanto así que los fariseos, los seguidores acérrimos de maldad de Cristo, gruñían sus dientes y tenían envidia de ver un hombre que hablaba con denuedo, hablaba verdad. Lo que salía de la boca de Cristo era verdad porque Él es verdad. Cristo venía a mostrar el reino de los cielos en la tierra a través de la palabra que salían de su boca, pero a través de un andar bajo justicia y bajo juicio que Dios demandaba también a Él como hijo. Entonces realmente eso es algo que nosotros tenemos que entender, que así como nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y lo pudo hacer en la tierra, nosotros también lo podemos hacer. Pero ¿qué hacía Cristo? Cristo hacía lo que veía a su Padre hacer. Y Cristo no hablaba otra cosa, sino lo que escuchaba a su Padre hablar. Quiere decir que Cristo vivía también bajo unos estatutos y bajo unos principios que le permitían a Él caminar de una manera correcta y le permitían caminar a Él de una manera que agradaba a Dios en todo lo que Él hacía, y no solamente en las obras que Él hacía, sino también en las palabras que salían de su boca.
Cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nosotros vamos dándole lugar a que lo que está en nuestra mente sea lo que salga por nuestra boca. Si nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, lo que va a salir de nuestra boca es la palabra de Dios. Lo que va a salir de nuestra boca es lo que edifica, lo que es de buen nombre y lo que da fruto. Eso es importante porque en la manera de hablar de un cristiano se puede notar la excelencia que hay en él. Si realmente es un hombre que camina bajo excelencia o es un hombre que realmente no ha sido forjado por la palabra de Dios. Cuando hablo de forjar, hablo de ser limpiado por la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Tito nos enseña la palabra de Dios y dice, porque no fuimos salvos por obra de sacrificio que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la sangre y por la limpieza de la palabra a través del Espíritu Santo. Quiere decir que la sangre de Cristo nos lava de la iniquidad y el pecado que nos separaba de Dios, pero es la palabra de Dios la que viene a internalizar en nuestro corazón y nos va limpiando un alma que estaba sujeta a iniquidad y a pecado y va sacando la mala información que había en ella para depositar la buena información que viene siendo el manual de fe y conducta que Dios le dio al hombre para caminar rectamente en esta tierra. Entonces, dicho esto, ya entendemos que uno de los principios que debemos cumplir para caminar bajo excelencia en esta tierra es dejar que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Vámonos rápidamente al libro de Segunda de Timoteo, bendito sea Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Y vamos a empezar a ahondar un poco más en el tema para que vamos llegando realmente a eso, a descubriendo esos secretos y esos misterios que Dios tiene preparados para nosotros, pero que hoy nos lo revela para tener un caminar con excelencia en la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Ok. Mira lo que dice Segunda de Timoteo. Vamos a hablar, a leerlo desde el verso 12 hasta el verso 13. Dice, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12 al 13. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense lo que esta palabra nos enseña. Cristo caminó bajo fidelidad a Dios en esta tierra, mostrando la fidelidad no solamente del Padre, sino de él como hijo, una fidelidad que Dios le enseñó, que hoy día nos las enseña a nosotros a través de la palabra. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Pero eso no tiene que ver con un Dios que es sinvergüenza o un Dios que es alcahuete. Tiene que ver que lo que Dios dijo, él lo sostiene. Lo que Dios de alguna manera estableció en su palabra, él lo sostiene porque él es el primero que le da cumplimiento a esa palabra. Nosotros somos infieles, él permanece fiel, pero demanda una fidelidad. Demanda de que nosotros debemos ser fieles porque para eso estamos siendo educados a través de la palabra de Dios. Yo no sé cuántas de las personas que están aquí tienen la educación diariamente de tener un estudio de la palabra y de tener una vida en oración, en comunión, intimidad con Dios. Es necesario que para que tú seas fiel, como Dios es fiel, tú permanezcas en la palabra de Dios, tú estudies la palabra de Dios, tú permitas que esa palabra se internalice en tu vida, no solamente en tu alma, en tu espíritu, sino también en tu carne, y que tu carne se someta a eso que es la perfecta voluntad de Dios. Pero más sin embargo, en el libro en el Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Esa palabra sufrir significa que hay cosas en este mundo de las que nosotros nos tenemos que abstener. Para nosotros caminar en excelencia, hay cosas de las que nosotros tenemos que desprender. Primeramente, de una conducta inadecuada, una conducta retrógrada, una conducta sin Dios, que no nos llevó nunca a nada, que nos llevó a vivir una vida de desperdicio. Porque realmente cuando no tenemos a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, que miramos atrás, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nos damos cuenta que un tiempo muy valioso perdimos por vivir una vida alejado de Dios, una vida de infidelidad a Dios.
Entonces, al nosotros llegar a Cristo y empezar a ser educados a través de la palabra, Dios nos demanda una fidelidad, y la palabra fidelidad demanda también una excelencia. Para ser fieles tenemos que caminar bajo excelencia. Entonces, la Biblia dice que nosotros sí sufrimos, ¿verdad? Si nosotros sufrimos por Él, si nosotros nos desprendemos de aquellas cosas que nos alejaron un tiempo de Dios y que no nos permitieron vivir en una armonía con Dios, si nosotros nos desprendemos de esos vestidos del pasado, nosotros vamos a poder caminar bajo una fidelidad y caminar bajo una excelencia que agrade a nuestro Dios. Yo estoy seguro que todos los que aquí estamos y que en este momento estamos congregados a través del YouTube, a través de este programa bajo la cobertura de Jesucristo, tenemos el anhelo en nuestro corazón de vivir una vida en excelencia, en rectitud, para agradar al Padre. Pero muchas veces no lo logramos porque no estamos dispuestos a sufrir, no estamos dispuestos a desprendernos de eso que nos gustaba antes, que en nada agradaba a Dios. Por ejemplo, el hombre que antes tenía por conducta beber alcohol, beber aguardiente toda la semana, aguardiente que lo separaba del núcleo del hogar, de la esposa y de los hijos, y que le llevó a tener un descuido de su hogar, y de alguna manera muchos a perder su hogar o a tener un hogar en ruina. Debemos entender que eso que antes que nos gustaba, ese alcohol, esa bebida, ese ron que nosotros de alguna manera ingeríamos, y lo que hacía era que nos hacía perder la vergüenza. Ya no hacíamos las cosas correctas, no solamente para honor de nuestro hogar, sino también para deshonra de Dios. No estamos dispuestos hoy en día a dejar ese vestigio del pasado. No estamos dispuestos a dejar ese alcohol que un día te separaba de Dios. Eso es sufrir. Después que un vicio entra en el cuerpo, no es fácil sacar ese vicio. No es fácil desprenderse de ese vicio. Eso demanda un esfuerzo, demanda un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Ya dejar todas aquellas cosas, todos aquellos momentos, todas aquellas direcciones que de alguna manera me llevaban siempre a tomar el alcohol y tomar un nuevo camino que es Cristo para vivir una vida en excelencia para Él. Él lo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede caminar un camino de excelencia conforme a la voluntad de Dios que lo lleve a agradar a Dios si no es a través de Cristo y a través de su palabra. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo del aguardiente? Porque es el más común entre los hombres. El aguardiente fue uno de los vestidos del pasado que más nos separó de Dios, que más nos mantenía alejados de la gracia y de la salvación que Cristo nos ofrecía. Un día, ya con una vida destrozada, con una vida que ya no aguantaba más, tanto pasado o tantas situaciones difíciles que llegamos a vivir, nos llevó una vez a los pies de Cristo. Fuimos alumbrados por el amor de Dios, fuimos alumbrados por esa salvación eterna que solamente Cristo nos podía dar, y a través de la palabra resplandeció la luz de Cristo en nuestro corazón y nos permite hoy día decir, bajo el área del alcohol que estábamos sometidos, nosotros le somos fieles a Dios. ¿Por qué le somos fieles a Dios? Porque ya no somos esclavos de ese pasado, ya vivimos una libertad plena, porque ya dejamos que esa área, ese vacío que había en nuestra vida, fuera llenado por nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos con Él, porque de todo lo que nosotros nos desprendemos para agradar a Dios, eso cada día nos permite más parecernos a Cristo y tener realmente el anhelo y el deseo de nuestro corazón de esperar un día a nuestro Señor Jesucristo para reinar con Él. Hay muchos cristianos que creen que nosotros vamos a hacer vida en el cielo, ¿no, hermano? Nosotros vamos al cielo en el arrebatamiento para las bodas del Cordero. Ahí va a haber el bimá de Cristo, ahí van a hacer una entrega de galardones según las obras que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, que es una cosa, pero después de las bodas del Cordero, nosotros vamos a venir a la tierra a reinar con Cristo sobre esta tierra. Por eso decimos que tenemos un rey que hoy gobierna nuestras vidas, pero que un día va a regir toda esta tierra, y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Él es el Señor. Para nosotros es el Señor de nuestras vidas ahorita, pero para muchas personas no es el Señor. Pero un día todo ojo lo verá y tendrá que reconocer que ese Rey que hoy reina sobre nuestras vidas, ese Cristo glorioso que hoy alumbra nuestro corazón, es un Rey verdadero que un día va a ser manifestado nuevamente en carne
en un cuerpo incorruptible, ya no en vergüenza como la primera vez, que vino y entregó su vida y puso su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en él. No, ahora va a venir en gloria a reinar con nosotros. Entonces, para nosotros reinar con Cristo, tenemos que sufrir. ¿Qué vamos a sufrir? Desprendernos de todos esos vestigios del pasado que un día nos ataron para tener vestiduras de dignidad que nos permitan reinar con él. También dice el verso 13 de 2 de Timoteo capítulo 2, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a respaldar su palabra. Lo que Dios no va a respaldar es nuestras infidelidades. Dios sigue permaneciendo fiel. La gracia sigue en la tierra. Cristo está al alcance de todo. La salvación está al alcance de todo. Pero hay hombres que definitivamente en este tiempo no quieren saber nada de Cristo. No quieren cambiar su conducta de vida. Quieren salvar esa vida de pecado que aún los ha llevado a la perdición. Pero hoy, usted y yo, que estamos aquí sentados en este momento, disponiendo nuestro tiempo y nuestra voluntad para escuchar este programa, para alimentarnos de la palabra, para saber cómo caminamos excelencia, sí podemos decir que somos fieles a Dios. Pero aún, con todas las infidelidades que hay en la tierra y con muchos hijos de Dios que no están haciendo la voluntad de Dios, Dios sigue permaneciendo fiel. Dios sigue dando el tiempo de gracia a la iglesia y a la tierra para que entiendan que un día envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros, para que nosotros saliéramos de la condición de inequidad de pecado y pudiéramos tener vida eterna. Entonces ya entendemos que una de las cosas más importantes para caminar correctamente en la tierra es dejar que la palabra nos eduque en el espíritu, en el alma, que se manifieste también en el cuerpo y tener una comunión con el Espíritu Santo para que eso pueda ocurrir. No solamente una llenura del Espíritu a través del conocimiento y de la sabiduría que Dios nos da, sino también un derramar que nos permite caminar y modelar a Cristo en la tierra. Vuelvo y les repito, muchas personas tienen mucho conocimiento, pero no caminan bajo ese conocimiento que han aprendido. ¿Y de qué sirve el pintor si no pinta? ¿De qué sirve el ingeniero si no ingenia? ¿De qué sirve el médico si no sana enfermo? ¿De qué sirve un padre que se hace llamar padre, pero no es un ejemplo de sus hijos y tampoco es un proveedor ni un edificador de su casa? ¿De qué sirven esas cosas si no van a la práctica? Entonces no es solamente la teoría, no es solamente el conocimiento bíblico de la palabra de Dios, sino también la práctica, internalizarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Por eso es que es lámpara nuestro camino, por eso es que la palabra alumbra nuestro camino, porque caminamos conforme a lo que aprendemos y dejamos entrar en nuestra mente de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Entonces, caminar en excelencia, hermano, es hacer la voluntad de Dios en la tierra. Caminar con excelencia, hacer las cosas correctamente en la tierra, demandan siempre un esfuerzo de parte de nosotros. Y es que sabemos que tenemos una libre decisión y al tener esa libre decisión nadie nos puede coercionar. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas bien en la tierra. Otra cosa con respecto a la excelencia, de cómo caminar en excelencia en esta tierra. No solamente la excelencia de los hijos de Dios debe ser en el culto y en las cosas de Dios. No. La excelencia de los hijos de Dios tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en una empresa de sodas, de refresco, de como lo llamen en cualquiera de los países donde ustedes se encuentran, tú tienes que tratar de ser el mejor en esa empresa, porque tú estás demandado por Cristo a caminar en justicia, a mostrar esa justicia que Cristo nos enseñó. Entonces, ¿cómo tú demuestras en una empresa que tú caminas bajo excelencia? Cumpliendo los estatutos y las normas que ella dicta, y no solamente bajo las normas y los estatutos de ella, sino bajo el principio de la honradez y de la integridad. Estamos demandados a caminar en integridad y honestidad, todos los cristianos, mujeres y hombres, que hacemos trabajo secular, para que esa luz que es Cristo, que está en nuestra vida, ilumine también a nuestros compañeros de trabajo. Por ejemplo, en nuestro hogar, porque yo soy pastor, ok, y yo cumplo un culto los domingos, 3, 4 días a la semana, haciendo la obra de Dios, ok, pero yo también tengo que mostrar esa luz en mi casa, con mi esposa y con mis hijos. Yo como padre y como pastor, yo me tengo que desgastar de alguna manera
en el buen sentido de la palabra, instruyendo a mis hijos, llevando a mis hijos por el camino correcto, para que ellos también caminen bajo la excelencia que el Espíritu Santo me enseñó a mí. Yo no me puedo ocupar más de la obra religiosa, por decirlo así en el buen sentido, y dejar a mi casa de un lado. No, yo tengo que tener un corazón suficiente, un corazón íntegro y honesto, y entender que así como yo me presto a hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios, también yo tengo que tener un corazón suficiente como padre y como esposo. Yo tengo que caminar bajo excelencia como padre y como esposo, y aún como hijo, los que aún tenemos los padres vivos. ¿Para qué? Para que así como yo camino y modelo a Cristo en mi casa, yo pueda demandar a la congregación donde yo presido que también ellos están demandados a ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos hermanos y buenos compañeros de trabajo. O sea, un caminar de excelencia demanda todos los días una práctica y un esfuerzo, y muchas veces un sacrificio que tenemos que hacer solamente por mostrar esa luz que Cristo irradió un día en nosotros. Cuando nos vamos a la Biblia, a un ejemplo de lo que es caminar en excelencia, yo te puedo hoy hablar de José. José. ¿Por qué te hablo de José? Porque José mostró, aún desde su juventud, un caminar y honestidad, de honestidad e integridad, no solamente cuando fue el segundo después de Potifar. Vámonos hacia atrás, cuando José empezó. Cuando José empezó, era un hombre total y absolutamente obediente a su padre, a Jacob. José obedecía a Jacob en todo lo que Jacob demandaba. José era uno de los hermanos menores, y aún así gozó de la confianza de su padre, quien le demandaba a su hijo: ve a cuidar a tus hermanos, verifica, vigílalo, y mira que hagan las cosas correctamente como yo se las mandé a hacer. ¿Por qué Jacob ponía de vigilante a José? Porque José tenía un caminar en excelencia aún a su corta edad. Era un muchacho honesto y era un muchacho íntegro delante de su padre. Tanto así que agradó a Dios. Agradó a Dios por su forma de caminar y andar en la tierra. ¿Por qué no había esa misma excelencia en los hermanos de José? Porque eran desobedientes. Querían hacer su propia voluntad y tenían en poco el consejo de su padre. Definitivamente el corazón de José, de Jacob, fue con José, porque él vio que era un muchacho obediente, que era un muchacho que no caminaba bajo mentira, y era un muchacho que vivía una vida honesta, no solamente en su casa, sino a los ojos de toda la humanidad que lo rodeaba. No solamente la vida que tuvo José en la Biblia, sino la enseñanza que nos da a nosotros. La vida de José que está plasmada en la Biblia es una enseñanza para nosotros de lo que es una vida de excelencia en la tierra. Y para José no fue fácil. Por eso yo quiero hablar de José, ya para entrar ya en la aplicación de este tema, para que usted entienda que así como Cristo pudo y José pudo, nosotros también podemos. Los hermanos de José tuvieron envidia de José. Yo los invito, voy a abrir un paréntesis, yo los invito a ver la vida de José en el YouTube. Son de 45 a 50 capítulos, de casi 45 minutos cada capítulo, que de verdad te va a ayudar mucho a comprender lo que fue el caminar de José en la tierra, porque ahí de alguna manera podemos ver a través de la historia dramatizada en esos capítulos cuál fue el trato de Jacob hacia José, cuál fue el trato de los hermanos hacia José y cuál fue el trato de José hacia Jacob y hacia los hermanos y aún hacia las personas que lo rodeaban. Y de ahí nosotros ilustrarnos, de ahí de alguna manera alimentarnos y ver cuáles fueron las virtudes que tuvo José para caminar en una vida de excelencia, no solamente delante de su familia, sino delante de Dios. Y yo quiero que tú sepas algo. Caminar una vida de excelencia te va a demandar un esfuerzo y un sacrificio, porque hay muchas personas que no van a tener compatibilidad contigo. Hay muchas personas que no van a ver con buenos ojos que tú quieras caminar con una vida de excelencia en la tierra. ¿Por qué? Porque es un mundo que va de continuo a lo malo, de continuo a la corrupción. Hay gente que está entrando por la puerta ancha de este mundo, que es el mundo y sus placeres, y somos muy pocos los que estamos entrando por la puerta angosta, que es Cristo, que nos demanda santidad y una vida de rectitud en la tierra. Al igual que como Cristo nos lo demanda a nosotros, así le ocurrió a José. Los hermanos de José tuvieron envidia de José. Los hermanos de José tuvieron en poco la honestidad de José, porque decía: tú cada vez que vienes detrás de nosotros es para ver qué estamos haciendo,
para ir prácticamente a echarle los cuentos a mi papá y poner a mi papá en contra de nosotros. Esa era la manera que ellos veían la actitud y honestidad de José. Cuando nosotros vemos la película, mano, mire, no es fácil mirar esos capítulos de la historia de José, porque es increíble, hermano, cuando venden esos hermanos de José, cuando lo venden y se lo venden a los mercaderes que comercializaban esclavos, y ahí de alguna manera personifican en ese personaje de José todo lo que José tuvo que pasar en esa travesía, desde que salió de donde lo vendieron hasta llegar a Egipto, porque a nosotros lo vemos muy fácil. No, José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. No, hermano, es todo el viacrucis que pasó José hasta llegar a Cristo, a Egipto. Quise decir, o sea, todo el mal que sufrió, todos los azotes que sufrió, todo el maltrato que sufrió en todo ese caminar, que no sabemos cuántos días pasó José para llegar a Egipto, porque le recuerdo que en ese tiempo eran camellos y por supuesto a los esclavos no los montaban en ellos, tenían que irse caminando. Sufrió mucho, fue encadenado, lo latillaban, lo escupían, le daban golpes, no solamente en ese viacrucis que vivió hasta llegar a Egipto, sino después de llegar a Egipto todo lo que tuvo que pasar. Entonces en José vemos que aunque él pasó por todo ese maltrato psicológico y físico, viviendo una vida de la íntegra y honesta delante de Dios, todo ese maltrato y todo lo que él pasó no fue suficiente para que José dejara de caminar una vida en excelencia. Mire, la vida de José fue tan excelente, fue tan prodigiosa la vida de José, que cuando él llega a Egipto y Potifar lo compra como esclavo, empezó a ver las virtudes que habían en ese hombre. Potifar se dio cuenta que José era un hombre de un caminar excelente sobre esta tierra. Se dio cuenta que era un hombre honesto, que era un hombre íntegro, que vivía bajo los estatutos de la verdad. José irradió a Potifar esas virtudes que habían en él a través del temor que le tenía a Dios. Y anote este punto importante. Para caminar una vida de excelencia en esta tierra, nosotros tenemos que tener temor de Dios. Porque al tener temor de Dios nos vamos a tener de muchas cosas que ofrece este mundo, que nos llevan muchas veces a caminar de una manera incorrecta en esta tierra. Cuando tenemos temor de Dios, cuando tenemos reverencia, respeto por Dios, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y sacrificios posibles por caminar una vida recta sobre esta tierra, una vida de excelencia que agrade a Dios. José sufrió en ese viacrucis hacia Egipto, pero cuando llegó a Egipto seguía siendo el mismo José, el mismo corazón noble, el mismo hombre honesto, el mismo hombre íntegro que salió de sus tierras vendido por la envidia y la maldad de los hermanos porque veían lo bueno, malo de José. Como dice el libro de Isaías, hay aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Veían la vida de José como mala, pero cuando ya José llega a Egipto, que Potifar ve esas virtudes en él, dice la Biblia y relata la Biblia en Génesis capítulo 39, que lo único que se preocupaba por Potifar por hacer 24 horas al día era por comer, porque lo puso a cargo de toda, le dio autoridad en todo lo que tenía que ver con Potifar. Prácticamente la autoridad que tenía Potifar se la cedió a José. Dice la Biblia que lo único que se preocupaba por Potifar era por comer, porque definitivamente José no le iba a dar la comida en la boca, pero de todas las responsabilidades que tenía Potifar, incluyendo su casa, se ocupaba José. Lo único que Potifar no le cedió a José fue su mujer. Imagínense ustedes al nivel de confianza que llegó Potifar con José, que solamente lo único que no dejó bajo sus manos fue a su esposa, pero todo lo puso en sus manos. Toda la autoridad que él tenía prácticamente la tenía José. Aún así, esas virtudes no solamente la veía Potifar, ni lo veían las personas que estaban bajo cargo de José, también la vio la mujer de Potifar. La mujer de Potifar se vio que no solamente José era un hombre de un bonito o un buen semblante, sino que también era un hombre íntegro y recto sobre esta tierra. Una persona, cuando tiene esos atributos de integridad y honestidad,
y camina bajo verdad en esta tierra, créame que también le cambia el semblante, hermano. Aquellos que se consideran feos, aquellos, disculpe que abra el paréntesis, aquellos que se consideran que la vida los ha golpeado, que la vida los ha tratado mal, que a lo mejor su futuro o su vida fuera otra si usted no hubiese vivido todo lo que ha vivido. Yo le invito a que usted se alimente de la palabra de Dios y que usted comience a caminar bajo honestidad e integridad en esta tierra, que aún su rostro le va a cambiar. José era un hombre de buen semblante, de buen parecer. Me imagino que había un gozo, una alegría perenne en él, que eso irradiaba a las personas que estaban a su lado. La mujer de Potifar vio eso y relata la Biblia que la mujer de Potifar quería que José se acostara con él. La mujer de Potifar quería que ese hombre que irradiaba virtud en él, que irradiaba honestidad e integridad y que era un hombre de confianza de su esposo, se acostara con él. ¿Y qué creen ustedes que hizo José? José le dijo, tú no sabes que tu esposo confía en mí, que toda la autoridad que él tiene la ha puesto en mis manos, que él me ha dado responsabilidad sobre todo lo que tiene y lo único que no me ha cedido a mí eres tú. ¿Cómo puedo yo faltar a la confianza que Potifar me ha dado? Hermano, eso se llama integridad. Eso se llama integridad y eso se llama una vida en excelencia. Realmente el ser rescatado en una vida sexual bajo un orden matrimonial y de verse solo a tu esposa, eso también muestra una vida en excelencia. Eso habla mucho de lo que eres tú y de lo que soy yo como hijo de Dios. Realmente tener una vida de matrimonio bajo la verdad, bajo lo que Dios demanda, ¿verdad? Que es vivir una vida en fidelidad, el hombre a la mujer y la mujer en el hombre. Si tú logras verdaderamente alcanzar ese nivel de madurez y vivir una vida de fidelidad matrimonial, debiéndote solamente a tu esposa o a tu esposo, a ti se te va a ser más fácil hacer caminar una vida en excelencia. Porque si tú eres capaz de dominar tu cuerpo, no solamente la lengua, sino también tu cuerpo, y tener el control de que este cuerpo se subyugue a los principios y preceptos que Dios nos ha metido en nuestra mente a través de su palabra. Si tú dominas tu cuerpo, ¿qué otra cosa no puedes dominar delante de ti? ¿Qué es lo que tú no puedes alcanzar si eres capaz de dominar de tener templanza, de dominar tu manera de actuar sobre esta tierra? José le dijo a la mujer de Potifar, no, yo no voy a caminar en esa. Yo prefiero mantener en claridad y en honestidad la confianza que Potifar me ha dado. Y dice la Biblia que José salió corriendo de allí. O sea, no esperó un segundo más. José se fue, dejó botar a esa mujer y definitivamente le dio más fuerza al temor que él tenía de Dios, que lo hacía también tener reverencia y respeto por los hombres, que por un plato de lentejas perder esas vestiduras espirituales que desde joven Dios le había dado. Porque realmente a veces no tomamos en cuenta el valor de las cosas para que por un error, hermano, por un plato de lentejas, perder comida de banquete que Dios todos los días nos está ofreciendo. Entonces dice la Biblia que José le dio más fuerza al temor de Dios, al respeto que él tenía por Potifar, que la carne que le demandaba a él pecar contra Dios. Dice la Biblia que eso no quedó allí. José, igualito la mujer se la ingenió, llamó a unos soldados, le dijo, mire, este hombre vino para acá, quiso abusar de mí, quiso acostarse conmigo y aquí están las ropas como testimonio porque dejó las ropas aquí. Y resulta que esa mujer le estaba rasgando las ropas a José para desvestirlo, para acostarse con él. Y José fue preso, Hubo una injusticia allí. Creyeron que realmente José era capaz de hacer eso. Pregunto, pero eso de alguna manera infirió o pudo inferir para que José dejara de caminar en excelencia, ¿no? Durante todo el trayecto de su vida, en las altas y en las bajas, José siguió caminando en excelencia porque él caminaba bajo el temor de Dios. Él caminaba bajo la dignidad de ser uno de los patriarcas de Israel, como era Jacob su padre. Pareciera que José sí entendió de quién era hijo, de quién descendía él, a diferencia de sus hermanos, que realmente nunca valoraron a su padre y nunca entendieron lo que significaba Jacob y la bendición que había venido sobre él
de los dos primeros patriarcas como Abraham, Isaac y la bendición que vino sobre Jacob. Hermanos, sobre esos hombres había una bendición tremenda. Sobre ese hombre descansaba todo el fundamento de Israel, o descansa todo el fundamento de Israel. Pero José pareciera que, entendido en los tiempos, sabía lo que había en sus hombros, sobre sus hombros como hijo de Jacob. Mire, si José vivió una vida quieta, reposada, honesta y íntegra en la tierra, porque sabía de quién era hijo, de un hombre como Jacob, que era un patriarca de Israel, ¿cuánto más nosotros, que somos hijos del Dios viviente y que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo? No somos demandados a caminar una vida en excelencia. Entonces, es importante, hermanos, ya para ir finalizando, que nosotros entendamos que nosotros estamos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Rey, y nosotros tenemos un estatuto que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que nos emplazan a caminar una vida de excelencia en la tierra. Caminar una vida no en excelencia en la tierra, siendo un hijo de Dios, es decir, que la palabra de Dios fue fallida en nosotros. Es decir, que no había lo suficiente en la palabra para que nosotros pudiéramos alcanzar niveles de excelencia. Es hacer mentiroso a Dios. Cuando Cristo caminó una vida perfecta en la tierra, siendo hombre, y nosotros también lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. De pronto no llegar a la estatura de Cristo, porque el aguijón del pecado estaba en nosotros, pero se supone que ya no somos esclavos del pecado, que ya debemos caminar bajo una vida de excelencia, debemos caminar bajo una vida que en todas las áreas de nuestra vida haya luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Si tú, mujer que me estás escuchando, hombre que me estás escuchando, tú estás caminando bajo la sombra del Altísimo y bajo la cobertura de Jesucristo, tú no deberías caminar en tinieblas. Tú deberías caminar en luz. Y cuando hablamos de luz, hablamos de la palabra de Dios, bajo el principio y los estatutos de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es perfecta, que transforma el alma del hombre, si la palabra de Dios es perfecta, repito, y transforma el alma del hombre, en la medida que nosotros vamos siendo transformados, nosotros debemos ir caminando en excelencia. Es importante que nosotros sepamos que como cristianos estamos demandados a vivir en excelencia en todas las áreas de nuestra vida, tanto como hijo, como hermano, como primo, como padre, como madre, como compañero de trabajo, como compañero de estudio, en todas las áreas de nuestra vida. Y donde quiera que tú te encuentres, tú tienes que modelar a Cristo. ¿Sabes qué es bonito, hermano? Cuando tú eres un esposo que respetas a tu esposa y a tus hijos. Cuando tú eres un esposo que has hecho y has cumplido a cabalidad lo que Dios te demanda como padre, como esposo y aún como hermano, o todo lo que tenga que ver en el conjunto de la familia. Cuando tú puedes mostrar al mundo como cristiano que realmente tú estás haciendo lo que estás demandado a hacer en tu hogar y en tu familia, qué bonito es enaltecer el nombre de Dios en esa área de nuestra vida, hermano. No solamente decir que somos padres, porque proveemos sustento, que tenemos que hacerlo, porque es una responsabilidad que tenemos, sino también en la parte moral. Llevar a nuestros hijos por el camino de Dios para que cuando ellos lleguen a viejos no se aparten de él. Cuando sean grandes, ya ellos conozcan a Dios, conozcan sus caminos, conozcan quién es Cristo y no se aparten de sus caminos. Recuerda que nosotros, cuando dejamos esta tierra, dejamos un legado, bien sea bueno o bien sea malo. Haya sido bueno y haya sido malo, igual Dios te lo va a demandar. Qué bonito es que tú como compañero de trabajo demuestres ser diferente a tu entorno, que tú te ganes la confianza de tu jefe, no por lisonjería, no con esfuerzo maquiavélico para ganarte tu confianza poniendo lo demás en mal, no, con una vida íntegra, una vida justa y una vida que agrada a Dios. Que no te dé pena ser cristiano, que no te dé pena orar cuando vas a comer, que no te dé pena en un momento coyuntural de tu trabajo decir, muchachos, vamos a reunirnos y vamos a clamar a Dios, porque yo creo que en este momento necesitamos la intervención de Dios. Aquí necesitamos un milagro, ya no está en nuestras manos y Dios puede hacer algo por nosotros, pero que ellos tengan la suficiente veracidad de que tú eres un hijo de Dios y alumbras en esta tierra, para que ellos digan, vamos a escuchar a este hombre porque verdaderamente en este hombre hay algo especial. Verdaderamente lo que este hombre dice lo hace.
que verdaderamente este hombre vive en verdad. Imagínate tú en tu trabajo, que tú hicieras la perfecta voluntad de Dios, que tú hicieras tu trabajo como para Dios, como dice la Biblia, hacer todas las cosas que hagáis como para Dios. No solamente eso, hijo que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando, hombre que me estás escuchando. Nuestros hogares son el primer terreno, el primer plano donde nosotros practicamos cómo vivir una vida de excelencia en esta tierra. Y si tú quieres que yo te dé un solo consejo para que tú puedas ver o para que tú puedas tener un norte por dónde te vas a orientar para comenzar a vivir una vida de excelencia, cada vez que te levantes en la mañana, atiende tu cama. Cada vez que te levantes en la mañana, ve a asearte, haz lo que tienes que hacer como para abastecer las necesidades que como seres humanos tenemos. Pero cuando tú tiendes tu cama, cuando tú realmente de alguna manera ves como una responsabilidad tender tu cama, porque tienes que estar lista para cuando vayas a volver a dormir en la noche, ya tú estás comenzando a vivir una vida ordenada. Solamente desde el primer momento que te levantas de tu cama. El que tiende su cama, hermano, el que le duele su cama, el que siente la responsabilidad de que entre alguien en el cuarto y vea esa cama tendida, que muestre un orden desde el cuarto, hermano, ya es mucha ventaja lo que va ganando para empezar a hacer las cosas correctamente. ¿Cuántos cristianos no se levantan en la mañana y no tienden su cama? ¿Cuántos cristianos viven una vida de desorden, hermano? Una vida de desorden, no solamente de no tender su cama, hermano. Cristianos que comen y no lavan su plato, hermano. Cristianos que le ponen un plato de comida a su esposa y son incapaces de dar las gracias por la comida que le colocaron. Son incapaces de desear un buen provecho a sus hijos, a su esposa. Y vaya usted a decir que ni siquiera orar por los alimentos para darle gracias a Dios. Por eso yo le digo que la vida de excelencia tiene que comenzar en tu casa. ¿Qué tiempo tienes que no barres tu casa? ¿Qué tiempo tienes que no aseas tu casa? Que no ayudas a tu esposa, a tus hijos a asear tu casa. ¿Qué tiempo tienes que no ayudas a los oficios del hogar? Mira, como está nuestra casa física, a veces así está nuestra alma, aún siendo cristiano. Qué bonito, hermano. Es que donde quiera que tú llegues, que te ofrezca un plato de comida, tú digas, no, yo voy a lavar el plato. No, déjeme lavar el plato porque yo también quiero contribuir a la bendición que fueron estos alimentos. Que te tengan que quitar el plato de la mano, porque si no te lo quitan, lo primero que vas a hacer es lavar el plato. No, que yo no lo hago porque me da pena, no, eso no es que da pena, sino que no tienes una disciplina, no tienes una conducta de hacer las cosas bien. Empecemos por nuestra casa, por nuestro hogar. Empecemos por nuestro hogar. El primer culto hagámoslo en el hogar, teniendo una comunión, una intimidad con Dios. Y tú te vas a dar cuenta que después que tú lo hagas en tu casa, te va a ser normal hacerlo en el exterior o fuera de tu casa. Te va a ser muy normal. Pero si no lo haces en tu casa, qué difícil te va a ser mostrar el reino de los cielos en la tierra para poder alumbrar a todos aquellos que están en oscuridad. Cuenta una historia real de un avión que venía ya buscando pistas de aterrizaje. El avión venía bajando y el piloto se comunicaba con la torre de control. Señores, ya voy en descenso, ya voy a aterrizar, denme pista de aterrizaje. Y los hombres decían, ya tienen, en la torre de control decía, ya tienen pista de aterrizaje, ya puede bajar a 1500 pies de altura. El avión descendió a 1500 pies de altura. Y el hombre volvió a decir, por favor, denme pista de aterrizaje, enciendan las luces que no veo. Los hombres dijeron, baje a 1000 pies de altura, que ya hay, en la torre de control quise decir, baje a 1000 pies de altura, que ya hay luces y hay pistas. Dice el piloto, le repito, no veo la pista, no hay luces, no veo la pista. Y la torre de control volvía a responder y decía, hay pista y hay luz, aterrice confiado. Resulta, hermano, que cuando el avión desciende, se estrella ese avión, explota, ¡blum! Dios mío, ¿y qué pasó aquí si las luces estaban prendidas y había pistas? ¿Por qué el avión se estrelló? Resulta que en el aeropuerto había una construcción, una reconstrucción del aeropuerto, había un movimiento de tierra y los faros de los alumbrados estaban llenos de polvo. Estaban tan llenos de polvo y tan llenos de barro que no alumbraba ni un poquito para que ese piloto pudiera aterrizar. Y como ya no tenía combustible para seguir en el aire, se la jugó
y a lo que tocó tierra se estrelló el avión. ¿Por qué doy esta ilustración, hermano? Porque así vemos muchos cristianos en este tiempo. Que la luz está dentro de nosotros, pero nuestras obras son malas, opacas, oscuras, y no dejan que esa luz se vea. Y muchas personas se estrellan cuando vienen a nosotros, porque ven la conducta que tenemos, inadecuada, retrógrada, nada parecido a lo que demanda la palabra de Dios. Y dicen, bueno, este hombre siempre anda con la Biblia, todo el tiempo sale con su esposa y sus hijos a la iglesia. ¿Y por qué dice esa grosería que dice? ¿Por qué tiene ese carro como lo tiene, todo desbaratado? ¿Por qué vive como vive? O sea, ¿dónde está la iglesia a donde él va, que es la congregación? ¿Dónde está esa iglesia en su casa? ¿Dónde está esa palabra de Dios que él todos los domingos va a escuchar? Yo te insto, hermano y hermana, que me estás escuchando, a que tú vivas una vida de excelencia en la tierra. No solamente te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo, porque es un diario vivir, buscar la excelencia para Dios. A Dios le agrada cuando nosotros buscamos la excelencia para agradarlo a Él, darle a Él lo mejor. Si tú eres músico en tu congregación, si tú tienes parte en el canto de tu congregación, no solamente el talento es suficiente para que apliques a ser un buen adorador en esa área de la adoración como es el canto. Tú tienes que ir a ensayar, tú tienes que llegar temprano, tienes que tener una vida de oración, tienes que tener una vida de estudio de la palabra. Tú tienes que esforzarte cada día en llenarte más de Dios para que tú cuando entones esas melodías de alabanza y adoración no solamente lleguen al trono de la gracia, sino tú puedas fluir porque tú estás lleno de Dios. No solamente el talento de cantar, sino estar lleno de Dios, rebosando en el Espíritu Santo. Si tú eres pastor, que me estás escuchando, no solamente es que tú prediques, sino que vivas también lo que tú predicas. Que tú realmente puedas demostrar en la práctica que la teoría que tú estás exponiendo sí resulta y sí funciona. Hombre que me estás escuchando, que eres padre de familia, cristiano que me estás escuchando, tú tienes que demostrar la excelencia como esposo y como padre. Los hijos tuyos no van a hacer lo que tú le dices nada más. Los hijos tuyos van a hacer también lo que tú haces. Si tú tienes una vida como cristiano, una vida de integridad y honestidad delante de tus hijos, ellos van a valorar esa vida y esa reverencia que tú tienes delante de Dios. Y van a ser llamados como con lazos de amor a vivir una vida de conducta como esa padre la vive. Pero si tú lo único que haces es ir los domingos a la iglesia y ir a los cultos de la iglesia, pero la espiritualidad queda allá, porque te vienes a tu casa vacío y no vives una vida como cristiano, es lamentable, hermano. Si tú quieres, padre de familia cristiano que me estás escuchando, que tu hija, que tus hijos se busquen parejas honorables o consigan parejas honorables para vivir el resto de su vida, a esas personas, tú tienes que ser el modelo que ellos vean. Que tu hija diga, yo quisiera tener algún día un esposo como es mi papá con mi mamá. Yo quisiera algún día tener que el padre de mis hijos sea como es mi papá con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Que esa luz alumbre de una manera tremenda. Por eso es que uno de los requisitos para ser pastor, la Biblia dice, el que anhela avispado, el que anhela pastorado, buena obra desea, dice la Biblia. Pero tiene que tener hijos en sujeción, que se sujeten a él, a esa autoridad de ese padre. Pero hay un principio, pero él tiene que gobernar bien su casa. Tú no puedes gobernar bien tu casa. Si tú no gobiernas tu casa, tú no puedes esperar hijos en sujeción. Si tú no gobiernas tu casa, no puedes esperar esposa en sujeción. Y si tus hijos y tu esposa no se sujetan, tú no puedes ser pastor, porque tú no estás alumbrando, tú no estás irradiando el consejo de la palabra que se te ha dado en el caminar y andar de tu vida cristiana. Tú tienes que demostrarlo de alguna manera. Y por eso hay que mostrar una vida de excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, para culminar, nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de lo que es caminar una vida quieta y reposadamente en la tierra, lo que es hacer la perfecta voluntad de Dios. En los evangelios sinópticos está plasmado el caminar de Cristo en la tierra. Cristo, el Espíritu Santo hacía milagros y prodigios respaldando el caminar y la autoridad que le había sido dada al Hijo en la tierra. No solamente el Espíritu Santo sanaba para demostrar realmente que Cristo era el Hijo de Dios, con milagros y prodigios, sino que el Espíritu Santo respaldó en todo lo que Cristo hacía. Porque cuando Cristo caminaba en excelencia, para el Espíritu Santo era mucho más fácil obrar a través de él.
Si Cristo lo hizo y lo logró, si José el de la Biblia logró vivir una vida recta y de integridad, aún hasta la muerte, que con todos los problemas que se le presentaron, las situaciones sobrevenidas que vivió, con todo lo que él vivió, pudo mostrar una vida íntegra y correcta en la tierra y una vida de excelencia. ¿Por qué si nuestro Señor Jesucristo, por qué si José lo hizo, por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos nutrirnos de ella, llenarnos de ella, cada día sumergirnos más en las profundidades de la palabra de Dios para que ella nos lave, nos limpie, nos bañe de pie a cabeza y quite todo aquello que no agrada a Dios y empiece a florecer y a dar fruto el consejo de la palabra. Cristo lo dijo muy claro, dijo, para llevar fruto, si permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Yo quiero que estemos claros en eso. Cada vez que Cristo hacía referencia a él, todo en Cristo se personifica hoy a través de la palabra de Dios. Hoy Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre y nos dejó su palabra, que es él plasmado allí. Si nosotros dejamos que esa palabra entre en nosotros, vamos a vivir una vida de excelencia. El título de este programa fue ¿Cómo vivir una vida en excelencia? ¿Cómo vivir una vida en excelencia? Bajo el consejo de la palabra de Dios. Nosotros vivimos bajo el consejo de la palabra de Dios, vamos a adquirir sabiduría y vamos a vivir una vida en excelencia para Dios. Yo no sé quiénes me han escuchado en esta noche y en qué condiciones está tu vida. A lo mejor eres cristiano y estás viviendo una vida endeble. Parece que fueras cristiano de pie de barro. Parece que la fe no te funcionara. Parece que las cosas en vez de ir bien más mal. Parece que en vez de adelantar estás atrasando. Parece que en vez de ir a velocidad estás estancado. Yo no sé por qué situación de tu vida tú estás pasando, pero yo te digo en esta hora que el primer paso para vivir una vida en excelencia es tener a Cristo en tu corazón y dejar que la palabra alumbre en nuestra vida. Y si tú eres una persona que no eres cristiana, que realmente en esta hora estás pasando momentos difíciles y por cosas de la vida, por causalidades de la vida, Dios tocó tu corazón para que tú escucharas este programa, no solamente hoy, sino más adelante, porque este programa va a quedar grabado aquí. Yo te invito en esta hora de que tú des el primer paso para que vivas una vida de excelencia, para que ya puedas funcionar como en tu trabajo, para que puedas funcionar como hijo, como esposa, como madre, como padre, como hermano, como primo. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas la luz de Cristo que te saque de las tinieblas donde estás sumergido. Tú necesitas la luz de Cristo que alumbre tu camino, que has transitado en la oscuridad. Si tú crees que es el momento de tomar esa decisión, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Que tú te arrepientes de tus pecados, que tú le entregues tu vida a Cristo, que tú entiendas hoy que hoy es un día especial para tu vida, que hoy es un día en que tu vida se puede partir en dos, en un antes y un después. Porque a partir de hoy, si tú le abres tu corazón a Cristo, ya el primer paso para caminar en excelencia lo estás dando y es el más importante de todo. Regenerar tu vida pasada a la vida primera que vivieron Adán y Eva antes de caer en el huerto del Edén y comenzar a vivir una vida bajo la guía del Espíritu Santo, que es la guía del mismo Padre que está en los cielos. Si tú crees que tú necesitas a Cristo en tu corazón, porque tú necesitas ya cambiar tu vida, repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, creo en tu cruz y en tu resurrección. Reconozco que diste tu vida por mí para redimirme de la iniquidad y el pecado que asediaba mi vida. Hoy he entendido, Señor, que yo necesito tu perdón. Padre, perdóname mi pecado. Perdóname mi rebelión. Perdóname el haber vivido una vida alejado de ti. En esta hora he entendido que yo necesito la palabra tuya, Señor, la palabra de vida, el manual del fe y conducta que me va a dar a mí lo que yo necesito para vivir una vida en excelencia. Te pido, Señor, dame la salvación eterna que necesito. Constitúyeme ser un hijo tuyo, Señor, para yo empezar a caminar bajo tu consejo, porque yo lo necesito, Señor. Limpia todos mis pecados que me apartaban de ti. Repito, limpia todos mis pecados que me apartaban de ti.
y anota mi nombre en el libro de la vida como testimonio que a partir de este momento yo comienzo a vivir una vida en excelencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, ahora yo quiero orar por todos ustedes, porque ustedes necesitan una cobertura espiritual que llegue al Padre, interceda por ustedes para que ustedes tengan una vida en orientación a partir de ahora. El Espíritu Santo y los ángeles lo guíen ustedes a esa vida, a ese diseño perfecto que Dios tiene preparado para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, mi Dios, porque apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Apartados de ti nuestras vidas no fueron nada, Señor. Y ya pegados al olivo puro, a las promesas de Israel, mi Dios, ya siendo constituidos hijos tuyos, siendo hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestras vidas, mi Dios, tienen sentido y vamos en un caminar de excelencia. Padre, mira a todas estas personas que hoy escucharon tu palabra, que hoy entendieron que es necesario caminar una vida en excelencia y que para caminar una vida en excelencia, mi Dios, es necesario que tu palabra more en nosotros y que el temor reverente a tu nombre, mi Dios, nos haga sombra cada día. Padre, mira a estas personas que hicieron la decisión de fe y las que la van a hacer en días sucesivos, mi Dios, cuando vean la reprogramación de esta enseñanza, Señor. Te pido, mi Dios del cielo, que guíes sus caminos de una manera especial, que envíe ángeles poderosos en fortaleza a partir de ahora a cohabitar con ellos, mi Dios, a ayudarlos, mi Dios, a protegerlos y sobre todo dale fortaleza, mi Dios, dale la fortaleza y las fuerzas que necesitan, mi Dios, para empezar a esforzarse, mi Dios, a hacer lo que tienen que hacer su parte, mi Dios, poner su voluntad en tus manos, mi Dios, para que sus vidas puedan ser limpiadas por la palabra, mi Dios, y empiecen a caminar en vida de excelencia. Padre, te lo suplico en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. No los permitas caminar solo, mi Dios, porque no vamos a poder. Padre, que siempre vayan de tu mano, mi Dios del cielo, pegados a ti, mi Dios, a la vid verdadera que es Cristo, para que puedan tener vidas de excelencia y sus vidas puedan ser transformadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo a todos los oyentes de este subprograma Bajo la Cobertura de Jesucristo que nos estamos viendo todos los martes a las 8 de la noche, hora de los Estados Unidos. Usted tiene que ver cuál es el horario de su país para saber a qué hora tiene que conectarse según la hora de su país que corresponda al horario en el que estamos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Le damos pase a nuestro amado pastor David Neguemo, el hombre de los trajes pintorescos, el hombre que en este tiempo ha abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo para darle paso a esta plataforma que nos está llevando a llevar este glorioso evangelio por todo este globo terráqueo. Adelante, mi hermano. Muchísimas gracias, honorable pastor Fernando Basebe. Es una gran bendición. Nos estamos bendecidos como caminar en excelencia. Yo sé que muchos recibieron bendiciones, una grande exaltación. Cada día aprendimos nueva cosa contigo, honorable pastor, a cómo vivir en familia, cómo vivir en la sociedad, cómo caminar como Cristo caminaba. De verdad, ese mensaje tocó mi corazón, tocó a muchos que se estaba sintonizando y ese mensaje seguirá tocando corazón para los que van a visualizar o sintonizar ese programa. Bendicimos la vida de Carmen Miriam desde Colombia, Bogotá, y también bendicimos la vida de Adriana Oduño de Sinaloa. Carmen Miriam saluda al pastor Fernando Basebe, que le está saludando también. Dice bendición, pastor, gloria a Dios. Y también bendicimos la vida de la profetisa Digna Rodríguez desde Colombia, que nos saluda. Dice saludos, bendiciones. Bendicimos tu vida, bendicimos tu carrera. Nos vamos de esa plataforma, pero no nos vamos de la presencia de Dios. Amén. Pues esperamos el próximo martes, si Cristo no ha venido, estaremos de juntos una vez más con nuestro pastor bajo la cobertura de Jesucristo a las 8 de la noche. Pero queremos que antes que nos despedimos de esta plataforma, que el pastor nos dé su contacto telefónico, su número de teléfono
y también el cómo podemos buscarlo en la red social, por favor. Ok, mi número de contacto es +1, porque estamos radicados aquí en los Estados Unidos, +1 612 404 6684. Quiero que con toda confianza usted anote este número. Si usted tiene petición de oración, si usted tiene alguna pregunta que hacer acerca de las escrituras, si usted tiene alguna duda, si usted cree que hay algo que usted tiene que aclarar conforme a los estatutos y principios de Dios, estamos a la orden a través de ese número. Lo repito, +1 612 404 6684. No solamente yo, sé que el pastor David también está a disposición de todos ustedes. Nos pueden buscar también en las redes sociales, a través de YouTube, como Fernando Hijo de Dios, a través del Facebook, como Fernando Basabe. Estamos a la orden, estamos para servir, porque ya nuestro tiempo de descansar se quedó. Nosotros descansamos mucho cuando estábamos en el mundo porque estábamos sin trabajo espiritual. Ahora que estamos en el Señor, nosotros estamos en tiempo y fuera de tiempo. Y no dude escribir a la hora que sea, que en el momento que yo revise el número, yo voy a tratar de la manera que pueda y con el tiempo que Dios me pueda redimir, está dándole respuesta y contestación no solamente a las oraciones, sino a las preguntas que ustedes tengan de acuerdo a las escrituras, que es lo más importante. Por favor, invita, también manda la invitación a la página oficial del Facebook del pastor. Suscríbase también el canal del Facebook del pastor. Compártelo, invita a amigo, amiga, para el próximo martes a las 8 de la noche. Nos vamos, pero no nos vamos a la presencia de Dios. Shalom. Amén. Amén. Shalom. Dios bendiga. Chao.